Muy bien, entonces, ahí está. Muy bien, perfecto. Ya, vamos a empezar entonces. Mire, hoy día tenemos que también ya ir llegando a los temas finales de cívica. Hoy día tenemos la nación peruana. Muy bien, la nación peruana. Eh, Muy bien, y con esto ya prácticamente también cerramos el curso de cívica y la próxima semana estaríamos haciendo un repaso. Estaremos haciendo un repaso, perfecto, para como ya afinando más la preparación, ¿no? Claro que sí. Y el repaso, claro, con preguntas, ¿no? Obviamente tiene que ser así. Muy bien, vamos a ver entonces, a ver, en lo que es la nación peruana, vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Ahí está el tema de la nación, claro que sí, ahí tenemos el Perú. Lo primero que tendríamos que definir es qué debemos entender por nación, ¿no? ¿Qué debemos entender por nación? Porque de repente se puede confundir, ¿no? Nación, patria, ¿no? Claro, a veces uno, a veces uno puede confundir así, nación, patria, profe. Nación es cuando una o varias personas se identifican con un grupo humano. Yo me identifico con un grupo humano. ¿Por qué? Porque tengo ciertos vínculos que me relacionan a ese grupo humano o yo creo que me relacionan a ese grupo humano. Varios factores, ¿no? El idioma, la religión, de repente creo tener un pasado común con estas personas, muy bien, tradiciones, costumbres, muy bien, más allá si sea mi familia o no. O sea, yo creo, yo me identifico con un grupo de personas, muy bien. Entonces ahí aparece ya la idea de nación, ¿no? Los símbolos patrios, ¿no? Yo creo ser parte de esta nación porque al igual que esas personas, yo valoro la bandera, el himno, muy bien, por ejemplo, ¿no? Entonces el escudo. Entonces hay una serie de elementos que me unen a un grupo de personas o que yo creo que me unen a ese grupo de personas, ¿no? Entonces ahí aparece la idea de nación. Es muy diferente a patria, porque patria se refiere más a lo que es el, el territorio. Patria es un poquito más el territorio, ¿no? Por eso algunos dicen, por ejemplo, cuando son de provincia, dicen, no, mi patria pequeña, ¿no? Perú es mi gran patria, pero mi patria pequeña es no sé, Huancayo, ¿no? Mi patria pequeña es Iquitos, mi patria pequeña es mi localidad, ¿no? El Cusco, ¿no? Entonces, ese tipo. Entonces, patria es más un poco el territorio, ¿no? En cambio, nación tiene que ver mucho con esta identificación hacia un grupo de personas. Así es, ¿no? Por ejemplo, alguien dirá, no, profe, el presidente, el profesor Castillo, él se identifica mucho con Chota, ¿no? Que Chota por acá, que Chota por aquí, los chotanos. Bueno, pues no, es su patria local, ¿no? Él aprecia mucho, ¿no? Sería su patria chiquita, pues Chota, ¿no? Lástima que no entienda que está gobernando a la patria grande, que es el Perú, ¿no? Él cree que todavía puede trabajar solo con los de Chota, bueno, allá él. Pero ahí está. Tenemos entonces, mira, definiendo lo que es nación, conjunto de personas que comparten vínculos, ¿ves? Conjunto de personas que comparten vínculos culturales. No necesariamente todos los vínculos que vamos a reseñar, pero sí muchos de ellos. Quizá el más importante es un mismo pasado histórico. Entonces yo creo tener un pasado histórico con estas personas. Y ese de repente es el vínculo más fuerte, es el vínculo más, de una u otra manera, la base de esta idea de nación. Tener un pasado en común. Y no solamente es, o sea, decir, ya, yo con estas personas tengo un pasado en común, ¿ya? Y también creo tener un futuro en común con ellos. O sea, esta nación no solamente es el pasado, sino nación a futuro. Me siento comprometido, me siento de una u otra manera, pues, ligado a esta nación y entonces apuesto por un futuro en común con estas personas, con esta nación. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuáles serían los vínculos?
de nación. Tenemos, por ejemplo, muy bien, históricos, definitivamente, muy bien, un pasado histórico, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? Caramba, ¿no? Los peruanos tenemos un pasado en común, ¿no? La independencia, los incas, el virreinato, la guerra con Chile, ¿verdad? Todos los peruanos nos sentimos unidos en torno a que consideramos un pasado en común la guerra con Chile, ¿no? Entonces nos sentimos identificados con la independencia. Entonces esa es la idea que se maneja, ¿no? Ese pasado histórico en común. Entonces yo soy peruano, yo siento la guerra con Chile como parte de mi cultura y no solamente siento el Perú como pasado, sino también a futuro, ¿no? Yo quiero ver la manera en que puedo ayudar a este país, el Perú, ¿no? Entonces ahí surge la idea de nación. Que dicho sea de paso, esta idea de nación surge recién en el siglo, fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, porque justamente en la Revolución Francesa es, por ejemplo, donde aparecen los símbolos patrios. En la Revolución Francesa es donde aparece, ¿no? La bandera, ya claramente, ¿no? Es cierto, en Estados Unidos, poco tiempo antes también, ¿no? Ya había aparecido una bandera, pero entonces así, es fines del siglo XVIII donde aparecen ya claramente los símbolos patrios de cada país y va desarrollándose ya en cada país una idea de nación, ¿no? Entonces es un sentimiento, ¿no? Es una forma de entender las cosas relativamente nueva, ¿no? En la antigüedad no había, recién a fines del siglo XVIII. También, por ejemplo, vínculos culturales, ¿no? Vínculos culturales también. Por ejemplo, en el caso del Perú, por ejemplo, la comida, ¿no? La comida, la gastronomía, el ceviche, el arroz con pollo, qué sé yo, forma parte de nuestra identidad, ¿no? Por supuesto. Los bailes, las tradiciones, ¿no? La tradición del Señor de los Milagros, ¿no? Me hace sentirme parte de este país, ¿no? De lo que es peruano, ¿no? O, por ejemplo, la fiesta de la Virgen de la Puerta, ¿no? Ahí en Trujillo, o la fiesta del Señor de los Temblores en el Cusco, ¿no? O la fiesta de San Juan, ¿no? Por dar algunas tradiciones, ¿no? Hay otras más. Pero entonces esos vínculos culturales también, ¿no? Hacen fortalecer una nación. Y así como en el Perú, en cada país, ¿eh? En Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Bolivia, cada uno de esos países ha ido desarrollando estos vínculos de nación. Entonces, aspecto cultural, aspecto religioso, no siempre, ¿eh? Pero en algunos casos sí. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? El Señor de los Milagros, muy bien, por ejemplo, el culto a la religión cristiana, también puede ser, ¿no? Eh, no siempre, pero muchas de las veces está también un factor religioso. Muchas de las veces también, ¿no? Hace 2 días, ¿no? La fiesta de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, ahí está, ¿eh? La fiesta de Santa Rosa de Lima es una fiesta religiosa, conmemora a Santa Rosa de Lima, pero también ya es parte de la peruanidad. Muy bien. Y ahí está, ¿no? Y también valores étnicos. Valores étnicos también. Ahí está. Muy bien, entonces, de esa manera. Étnico significa pueblo, ¿no? Pueblo. Entonces, también, ¿no? Por ejemplo, tradiciones, fiestas populares también. Entonces, todo eso forma parte, ¿no? De la idea de nación. Todo eso forma parte de la idea de nación. Muy bien, entonces, hay que entender, por ejemplo, por ahí de repente a veces siempre vienen preguntas, ¿no? Con respecto a que si hay naciones sin territorio. Y claro que lo hay. Por ejemplo, durante muchos siglos los judíos no tuvieron un territorio. Los judíos estaban dispersos por varios países de Europa. No tenían un territorio. Entonces eran una nación, eran un pueblo, ¿no? Tenían sus tradiciones, sus costumbres, sus ritos, su forma de entender su religión. Eran una nación, la nación judía, pero no tenían un territorio. Es más, muchas veces los judíos eran un poco nómadas. Otra nación así parecida, los gitanos. Los gitanos también, ¿no? Viven en el sur de Europa,
no tienen, no existe un país, ¿no? ¿No? Pero sí tienen un idioma, tienen tradiciones, tienen bailes, tienen costumbres. Entonces es una nación, ¿no? La nación gitana. Así es. Este, por ejemplo, también podemos hablar de los kurdos. Los kurdos es un pueblo que vive en el norte de Irak, vendría a ser el este de Turquía, el norte también de Siria. Ese es el territorio de los turcos. No tienen un país, o sea, no existe el Kurdistán, no existe. Están desperdigados en varios países, pero son una nación, son un pueblo, tienen su idioma, sus costumbres, sus tradiciones. Ellos mismos comparten un pasado en común, muy bien, que los identifica. Entonces puede haber naciones sin territorio, por supuesto, claro que sí. ¿Ya? Entonces, por eso lo que el territorio no es un factor principal, no lo es. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Dice, los miembros de una nación tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma, generalmente comparten un mismo territorio, generalmente, no casi siempre, ¿no? Pero sobre todo tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo, a una comunidad. Muy bien, así es. Es importante señalar, dice, que existen naciones que no tienen un territorio soberano. Judíos, bueno, ya los judíos ahora sí, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial lograron tener un territorio, pero por ejemplo los gitanos, los kurdos, no tienen un territorio. Muy bien, en el caso del Perú, obviamente que sí. Ahí está la diversidad de peruanos. Muy bien, claro que sí. Elementos de la nación. Elementos de la nación. Elementos fundamentales. A ver, elementos fundamentales. Y elementos secundarios. Entre los elementos fundamentales es la tradición histórica, lo que yo les decía, el pasado en común, que yo me reconozca como parte integrante de un grupo, ¿verdad? Y crea tener un pasado con ese grupo de personas y obviamente tener un futuro. Tradición histórica o pasado en común. Conciencia colectiva o identidad nacional, ya está. Ahí vale bastante las tradiciones, los símbolos patrios para generar una mayor identificación, ¿no? Crear una identidad nacional. Anhelos comunes, objetivos sociales, ¿no? Que yo quiera, me proyecta a futuros seguir y ser parte de ese grupo. No solamente me identifico con el pasado, sino también con las posibilidades que pueda tener ese grupo. Ahí se genera la nación. Esos son elementos fundamentales de la tradición, la conciencia colectiva, la identidad, el tener un futuro en común. Secundarios, muy bien. Bueno, por ejemplo, ahí está Chavín de Huántar, Machu Picchu, todo eso forma parte de la idea de tener un pasado en común. Los peruanos, por supuesto, ¿no? El virreinato, la religión, los héroes patrios, por supuesto. La comida también, ¿por qué no? Ahí está la gastronomía, las tradiciones, los bailes. Todo eso me genera la idea de tener un pasado en común en un proyecto llamado Perú con un grupo de personas y tratar de sacar adelante ese proyecto llamado Perú y entonces tener en cuenta tener un futuro en esta nación. Y elementos secundarios, territorio, como te digo, no puede haber una nación sin territorio. Unidad idiomática, por ejemplo, en el caso del Perú se hablan diferentes idiomas, ¿no? El castellano, el quechua, el aymara, diferentes lenguas de nativos de la selva, ¿no? Pero seguimos siendo una nación, pese a que no hay un idioma único. Unidad étnica tampoco, ¿no? Mira los peruanos, hay peruanos mestizos, gente negra, gente blanca, indígenas de la sierra, indígenas de la selva, entonces hay diferentes, ¿no? Diferentes troncos étnicos, como se llama, ¿no? Pero seguimos siendo parte de una nación. Entonces, ¿no? Unidad étnica no necesariamente, territorio no necesariamente, unidad idiomática no necesariamente. Estos elementos, dicen, no necesariamente están presentes en toda nación.
Las hay sin territorio que tienen más de un idioma y que son étnicamente diversas, como el caso del Perú. Muy bien, entonces, ahí está. Muy bien. Ahí está la diversidad que hay en el Perú, ¿ves? Diversidad, ¿no? Indígenas de la sierra, de la selva, mestizos, gente blanca, gente negra, hay gente de ascendencia china, de ascendencia japonesa, e incluso, ¿no? Ahora de acá a un tiempo también va a haber venezolanos, hijos de venezolanos que ya son parte del Perú. Ahí está, para que veas. Las migraciones también se van integrando a una nación. Ese es el mapa lingüístico. Ese es el mapa lingüístico, en donde vemos que la mayor, digamos, el idioma más hablado autóctono es el quechua. El quechua. Muy bien, claro que sí. Así es, ¿no? Pero también otros idiomas, de la selva sobre todo, el campa. Perfecto. Así es. Machiquenga, huitoto, de esa manera. Arriba, muestra de la diversidad étnica, o sea, de población y cultural del Perú. Y a la derecha, el mapa lingüístico, por supuesto. Así es. Bueno, y acá un poco hablando ya que hemos visto la definición de nación, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de la nación? Y ahora entramos a lo que es la nacionalidad, ¿no? Integrante de una nación. Entonces, la palabra nacionalidad puede tener más de un significado concreto. Puede ser. Muy bien. Vamos a ver entonces. Se puede referir a la pertenencia de un individuo a una nación. Claro, o sea, yo pertenezco a la nación peruana, esa es mi nacionalidad, pertenezco a la nación peruana. Lo que vendría a ser nacionalidad en un sentido social. Ya está, muy bien. Claro, nacionalidad en cuanto me identifico ser parte de una nación. Pero también está que se puede referir a la pertenencia de un individuo a un estado específico, es decir, el vínculo jurídico y político entre un individuo y el Estado. Esta es la nacionalidad jurídica o de pasaporte, ¿no? Entonces, claro, la nacionalidad en sentido de que hay un documento que acredite que vivo en este país, y el documento me integra al Estado que dirige este país. El documento, en este caso un DNI, ¿no? Documento Nacional de Identidad. Entonces, hay dos acepciones. La nacionalidad como ser parte de una nación, de ese sentimiento, de ese pasado en común, de ese proyecto futuro. Y otra es la nacionalidad, el documento, que acredite que resido acá, que tengo la nacionalidad ante las leyes y que formo parte integrante de un Estado. Entonces, ahí está. Vemos ahí el documento, el pasaporte, el DNI azul, el DNI amarillo para los menores de edad. Claro que sí, ¿no? Entonces, de esa manera. Ajá, muy bien. Entonces, avanzamos un poco más. Ahí está. Recordar sobre la nacionalidad. Toda persona tiene derecho a su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de su nacionalidad, es cierto. Eso es por ley. Muy bien, muy bien. Vamos entonces. El Perú, como otros países, acepta la doble y la múltiple nacionalidad. Claro, sobre todo con España. Sobre todo con España. Pero sí, se acepta la doble o múltiple nacionalidad. Por ejemplo, ¿no? El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, él tenía doble nacionalidad. Tenía pasaporte norteamericano y peruano. Y el presidente Alberto Fujimori. El presidente Alberto Fujimori nació en el Perú, pero él fue inscrito en el COSECI, como sus padres eran japoneses, y por eso él tiene la doble nacionalidad. Es japonés por sus padres y peruano de nacimiento. Por eso en su momento, cuando él terminó su gobierno, Fujimori huyó al Japón y era japonés, porque claro, es de hijos japoneses y él tenía la nacionalidad japonesa. Así es. Muy bien, avanzamos entonces.
Formas de adquirir la nacionalidad. A ver. Dice, desde hace mucho tiempo la legislación internacional acepta como formas de adquisición de una nacionalidad, dependiendo del país y sus leyes particulares. Muy bien. Tenemos primero por derecho de sangre. Muy bien, por derecho de sangre. El recién nacido adquiere la nacionalidad de sus padres, o uno de ellos. No se basa solo en la consanguinidad, sino también en las tradiciones, la etnicidad. Este derecho se tiene en cuenta a pesar de que el nacimiento sea producido en suelo extranjero. Es cierto, es cierto. Lo que yo te decía, ¿no? Fujimori no nació en Japón, nació en el Perú, pero como sus padres son japoneses, él hereda la nacionalidad japonesa también. Igual los peruanos. Jorge Chávez, por ejemplo, el famoso Jorge Chávez, ¿no? Piloto peruano que sobrevoló los Alpes, lastimosamente cayó y murió. Jorge Chávez, él, por ejemplo, nació en París. Él era francés. Profe, si Jorge Chávez nació en París, ¿qué hacemos recordándolo nosotros? Es que sus padres eran peruanos. Sus padres eran peruanos, entonces por derecho de sangre, Jorge Chávez es peruano, era peruano. Y por eso se la recuerda. Tenía la doble nacionalidad. Nació en Francia, francés, pero a sus padres ser peruanos, él era peruano. Imagínate, alguno de ustedes se enamora de un extranjero. Imagínate, alguno de ustedes se enamora de un venezolano, de una venezolana. Se van a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, y tienen un hijito allá. Ese hijito tendría prácticamente triple nacionalidad. Venezolano, peruano por parte de sus padres, y como han nacido en Estados Unidos, estadounidense también. Claro que sí. Muy bien, entonces eso es el derecho de sangre. Luego tenemos el derecho de suelo. El derecho de suelo es por el lugar donde naciste. Claro, nace los venezolanos, tienen su hijo acá en el Perú, ese niño es peruano, porque ha nacido en el Perú. Ese es el derecho de suelo. Ajá. Y por derecho de sangre sería venezolano. Carlos dice, profe, era peruano por sus padres y francés de nacimiento. Claro, Jorge Chávez, exactamente. Jorge Chávez, exactamente, así es. Entonces, luego tenemos por acá, muy bien, por derecho de domicilio. Se puede adquirir la nacionalidad de lugar de domicilio, vecindad o residencia legal, cumpliendo las normas que cada estado ha establecido. Es cierto, también, esta es una alternativa también, ¿no? Por derecho de domicilio, por supuesto, ¿no? Entonces, claro que sí. No he nacido en un país, pero resido ahí, ¿no? Yo resido ahí bastante tiempo, en el caso del Perú más de 2 años. Si un extranjero, bueno, los venezolanos que están viniendo, si ya están acá más de 2 años, pueden, ya adquieren la nacionalidad peruana. Eso se llama por naturalización o, como en este caso, también por domicilio. Claro, así es. Ahí está, ¿ves? Justamente una persona, por ejemplo, una persona que vive más de 2 años, en el caso del Perú, y adquiere la nacionalidad. Y luego tengo el derecho de optar. El derecho de optar dice entre dos o más nacionalidades a las que se puede tener derecho, por sangre o por nacimiento. El derecho de optar también se observa bastante en los matrimonios. Por ejemplo, tú te casas con una canadiense, tú como peruano, ¿no? Te casas con una canadiense y tú tienes el derecho de optar por la nacionalidad de Canadá. Y ella también, si se casa contigo, entonces, ¿no? La que va a ser tu esposa, tiene el derecho de optar por adquirir la nacionalidad peruana. Ese es el derecho de opción. Ese es el derecho de opción. Muy bien, entonces, de esa manera. Ahí está el pasaporte. Muy bien, entonces mira, ahí están los 4 tipos de nacionalidad, de cómo adquirir la nacionalidad, ¿no? Y en este caso la nacionalidad como ser parte integrante de un Estado, un documento. Muy bien, el derecho de sangre, que viene a ser la nacionalidad heredada por los padres, de parte de tus padres. El derecho de suelo, que es la nacionalidad del sitio donde has nacido. El derecho de domicilio, que en este caso se llama, en el Perú también se llama naturalización, si es que vives en un lugar más de 2 años,
entonces puedes adquirir la nacionalidad. Muy bien, así es. Y el derecho de opción, si es que te has casado con una persona de otra nacionalidad, tienes el derecho de optar por esa nacionalidad también. ¿Ya? Ahora, en el caso del derecho de domicilio, por ejemplo, ¿ya? Ahí el Estado peruano, mira, el Estado peruano puede aceptarte como no aceptarte. ¿Eh? Mira qué curioso. ¿Eh? Vamos a poner el caso, ¿ya? Entonces, justo que yo les decía que han venido bastantes venezolanos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los venezolanos que ya están más de 2 años viviendo acá y acreditan que están viviendo más de 2 años acá, por ejemplo, ¿cómo pueden acreditar eso, profe? Por ejemplo, si es que trabajan, ¿no? Y de repente les pagan, les dan algún recibo. Entonces, en los recibos de pago de su trabajo, ahí acredita, ¿no? Que ha estado trabajando más de 2, 3 años acá, permaneciendo acá, entonces ya, pues. Entonces, pero digamos que entonces el venezolano acredita, ¿no? Que ha estado más de 2 años trabajando acá. Entonces, por derecho a domicilio, él exige, o por naturalización, él exige al Estado peruano que le reconozca la nacionalidad, que le otorgue, ¿no? La nacionalidad peruana. Pero el Estado peruano tiene la capacidad digamos, en este caso de naturalización, tiene la capacidad de escoger, ¿ah? Porque si de repente es un venezolano que ha delinquido, es un venezolano que ha hecho daño, que ha estado procesado, que ha estado acusado múltiples veces, ha caído en asuntos delictivos, ¿no? Entonces el Estado peruano no le da, ¿no? Puede que no le dé, ¿no? Pues no mereces. Sí, estás más de 2 años, pero estás envuelto en problemas, ¿no? Cuestiones ilegales, detenciones, no has tenido una conducta ejemplar. No mereces la nacionalidad peruana. Mira, en este caso, de la naturalización, el Estado peruano tiene, ¿no? la alternativa de no otorgarle, ¿sí? Ese es el derecho de domicilio o naturalización. Muy bien, entonces, ahí está, ¿ves? En el Perú se puede adquirir la nacionalidad, ¿ves? Por nacionalidad, 2 parámetros: derecho de suelo y de sangre. Por opción, se aplica al cónyuge extranjero varón o mujer que contrae matrimonio. Por naturalización, se aplica a los extranjeros mayores de edad que domicilian en el Perú 2 años consecutivos. Trabajan y no tienen problemas con la ley. ¿Te das cuenta? De esa manera. Muy bien. Bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá. Ya no hay tiempo para más. Muy bien, perfecto. Por favor, no se olviden de solucionar los cuestionarios, ¿ya? Por favor, resuelvan los cuestionarios porque siempre es necesario estar observando las notas de ustedes, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos entonces, cuídense bastante, nos vemos.